Hola, buenas noches a todos. Deseamos que Dios les bendiga. Amén. Y en esta noche le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos va a dar una vez más de compartir su palabra. Amén. Gloria a Dios. Quisiera que pudiéramos buscar nuestras Biblias en el libro del profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 36, a partir del versículo 26. Hoy vamos a estar hablando acerca de cómo podemos vivir nuestras vidas cristianas de una manera espiritual. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en Ezequiel capítulo 36, verso 26. Dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis mandamientos y preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Dice la palabra en el verso número 27, dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Yo le he puesto por título a esta predicación: ¿cómo podemos vivir una vida cristiana de una manera espiritual? ¿Qué pasa con esto? Intentamos muchas veces vivir la vida cristiana en nuestras propias fuerzas. Y tenemos que entender que no podemos vivir la vida cristiana en nuestras propias fuerzas. Es imposible poder vivir una vida cristiana en nuestras propias fuerzas. Por eso Dios, entendiendo esta realidad, puso su Espíritu Santo en cada uno de nuestros corazones. ¿Qué pasa con esto? Muchas veces ignoramos la obra de Dios en cada uno de nosotros. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento estaba la ley. ¿Qué hacía la ley? La ley mostraba lo que estaba mal en la vida del creyente. Pero muchas veces las personas en el Antiguo Testamento no eran obedientes porque vivían una religiosidad. Por eso la palabra de Dios nos muestra en Ezequiel capítulo 36, nos muestra la palabra del Señor, y dice en el verso 27, dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Fíjese, esta porción de la palabra en el libro de Ezequiel, cuando nosotros la leemos, nos parece que estamos leyendo uno de los evangelios, ¿verdad? Nos parece que estamos leyendo algo como que Jesús le hubiera dicho a las personas en aquel tiempo, pero nos damos cuenta que es un libro del Antiguo Testamento, Dios hablando a través de la boca del profeta Ezequiel. Dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Cuando vemos la palabra espíritu escrito en la palabra, nos damos cuenta que está escrita con E mayúscula. ¿Qué significa cuando está escrita la palabra con E mayúscula? Significa que está hablando del Espíritu Santo, ¿verdad? Y pondré dentro de vosotros, podríamos decir, al Espíritu Santo, mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 7,
y esto es una realidad del ser humano, queremos vivir la vida cristiana. Tenemos al Señor en nuestro corazón, pero necesitamos saber que Dios ha provisto un instrumento para que nosotros podamos vivir la vida cristiana a la manera de Dios. Por eso muchas veces en nuestra vida nos encontramos con esta misma realidad que se encontró el apóstol Pablo. ¿Cuál fue la realidad que se encontró el apóstol Pablo? Mire lo que dice aquí en la palabra en Romanos capítulo 7, a partir del versículo 15, dice Pablo. Romanos 7:15 dice la palabra del Señor: porque lo que hago no lo entiendo. 7:15. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacer. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora la palabra dice en Romanos 8, verso 1, dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Gloria a Dios. Ahora quisiera que pudiéramos detenernos unos minutos y pudiéramos interpretar o intentar de comprender lo que nos quiere decir la Escritura, ¿verdad? El Señor dice en Ezequiel: y pondré mi espíritu dentro de vosotros. ¿Qué significa esto? El Señor puso al Espíritu Santo en nosotros. Pero cuando nosotros aceptamos al Señor en nuestro corazón, el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros, ¿verdad? La palabra del Señor dice que Jesús le dijo a los discípulos: os conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, vendrá el Consolador. La iglesia necesita del Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu Santo en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es aquel
que nos ayuda a tener una vida cristiana conforme a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo ha sido depositado en nuestros corazones. Dice la palabra que hemos sido sellados para el día de la redención. Ahora, notemos algo que el apóstol Pablo dice. Fíjense que dice Pablo: aquello que yo quiero, no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Pablo, yo considero que era un hombre muy espiritual, un hombre de Dios, muy espiritual, que buscaba a Dios. Pero él entendió esta gran realidad en su vida. Él entendió en su corazón que aun cuando él quería hacer lo bueno, no lo hacía. Entonces esto es una cosa que debemos tener muy en cuenta. Necesitamos vivir la vida cristiana con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Pero para vivir la vida cristiana con la ayuda del Espíritu Santo hay que cuidar la relación con el Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice que no debemos contristar al Espíritu Santo. No debemos estar en griterías, no debemos estar haciendo cosas que al Espíritu Santo no le agradan. La palabra dice: toda palabra que salga de vuestra boca sea la buena y necesaria para una correcta edificación. Además dice la Biblia que toda palabra debe ser sazonada con sal. Quiere decir que debemos pensar las cosas, cómo las hablamos, lo que decimos, cómo nos expresamos. Porque es importante que esa relación nuestra con el Espíritu Santo no se vea afectada por nada en este mundo. Pablo muestra que tenemos en nosotros mismos una gran realidad. La Biblia dice: el espíritu a la verdad siempre está dispuesto, pero la carne es débil. Tenemos dentro de nosotros una naturaleza carnal. Realmente el ser humano tiene el falso concepto de decir que la persona cuando crece se corrompe. El ser humano ya nace en corrupción. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza humana es una naturaleza caída. Por eso la Biblia dice que Pablo expresa de que aquello que él quería hacer, él no lo hacía. Pero aquello que él no quería, era lo que hacía. Entonces nos damos cuenta, hermanos, por eso nos dice la palabra en Ezequiel capítulo 36. Y quisiera que pudiéramos ver conmigo un segundito allí. En el verso 27. Gloria a Dios. Dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor ha provisto para nosotros a la persona del Espíritu Santo. Él vive en nosotros. Él mora en nosotros. Y el propósito, uno de ellos, de los tantos que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas, es que andemos en sus estatutos y guardemos sus mandamientos. En otras palabras, podríamos decir que seamos fieles a Dios. Amén. Y necesitamos serle fieles a Dios. Necesitamos vivir una vida de fidelidad al Señor. Ahora, ¿por qué el Señor ha puesto el Espíritu Santo? Para que Él nos ayude y nos guíe, pero nos ayude en nuestras debilidades. Porque muchas veces somos atacados y somos enfrentados a nuestra naturaleza. ¿Cuál es nuestra naturaleza? Humana. Nuestra naturaleza carnal, la naturaleza humana, es una naturaleza pecaminosa. Por eso es importante mantener una correcta comunión con el Espíritu Santo. Mantenernos buscando al Espíritu Santo. Y sobre todo, que nada dañe nuestra relación con Él. Amén. Pero sí hay cosas que afectan nuestra relación con el Espíritu Santo.
las griterías, las ofensas, es decir cosas que a Dios no le agrada, es vivir en pecado, es dar rienda suelta a mi naturaleza carnal. Ahora, ¿qué tenemos que hacer como cristianos nosotros? Muchas veces intentamos decir, bueno, pero esta persona no lo hace, ¿por qué lo debo hacer yo? Porque necesitamos llegar al final de la carrera. Necesitamos llegar, porque de nada nos vale estar en la carrera y quedarnos a mitad de camino. No nos sirve de nada. Por eso el Señor ha puesto al Espíritu Santo en nosotros, para que nos ayude, para que nos dé la fuerza, para que nos ayude a obedecer. Muchas veces, cuando hacemos algo que a Dios no le agrada, enseguida sentimos en el corazón aquello que quizás podemos llamar o interpretar que es un sentimiento de culpa. Realmente no es un sentimiento de culpa. Realmente es la preciosa obra del Espíritu Santo. Es la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón, enseñándonos y diciéndonos: no agrada a Dios que hagamos las cosas de esa manera. Y necesitamos entender como cristianos que no podemos vivir una vida cristiana en nuestras fuerzas. Es imposible vivirlo así. Ahora, también tenemos que entender que somos débiles. Por eso dice la Biblia, el espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces nuestra carne siempre va a intentar sobresalir. Siempre va a intentar de apagar la obra del Espíritu Santo. Nuestra carne, por eso el apóstol Pablo le decía a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste. Por eso nosotros tenemos que entender en nuestra vida que el primer cuidado que yo debo tener es con mi vida espiritual, con mi propia vida espiritual. ¿Por qué? Porque constantemente seremos tentados en nuestras vidas a esto que vivió el apóstol Pablo. Y cuando Dios permite que esto aparezca en la Escritura, es para que nosotros podamos crecer espiritualmente. Y esto que vivió el apóstol Pablo, constantemente somos enfrentados con esto. Aquello que quiero hacer, me cuesta hacerlo. Y aquello que no quiero hacer, aquello de lo cual me llegaría a avergonzar, aquello de lo cual quizás si alguien se enterara en mi vida, llegaría a avergonzarme. Pero esto hay que tener cuidado muchas veces, porque puede ser un tropiezo del enemigo en nuestra vida. Y tenemos que entender que todos fallamos. Todos fallamos, todos nos equivocamos, todos en un momento determinado la naturaleza pecaminosa que está en nosotros, que es una realidad con la cual tenemos que luchar todos los días, puede querer levantarse y sernos tropiezo a una vida espiritual. Pero tenemos que entender también la obra de Dios, que Dios perdona nuestras iniquidades, Él sana nuestras dolencias, Él rescata del hoyo tu vida, como dice la palabra. Él hace que rejuvenezcas como el águila, ¿verdad? Él nos da la fuerza. Y nosotros tenemos que entender, porque dice la palabra, que muchas veces cae el justo, pero muchas veces también el Señor lo levanta. Amén. Cada vez que caemos o tropezamos, Dios nos levanta. La palabra dice en Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Nosotros muchas veces en nuestra vida nos enfrentamos a ciertas realidades, situaciones que nos llevan muchas veces al límite en nuestra vida. Y muchas veces somos tentados y reaccionamos mal. Pero ¿por qué el Espíritu Santo está en nosotros? ¿Por qué Dios, como dice la palabra en el libro del profeta Ezequiel, ha puesto su Espíritu en nosotros? Para que podamos entender, andar en sus estatutos, andar en sus caminos, andar en sus mandamientos. Ahora, yo como cristiano, o cada uno de nosotros como personas que nos acercamos al Señor, porque sé que hay personas que nos están escuchando, nos van a escuchar por internet. Si estás acercándote a Dios por primera vez, necesitas del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos acercarnos a Dios?
¿Cómo podemos obtener ese regalo tan precioso que es el Espíritu Santo? Yendo al Señor y decirle: Señor, te pido perdón por todos mis pecados. Y te abro mi corazón. Cuando abres el corazón al Señor Jesús, automáticamente el Espíritu Santo viene a tu vida. Fíjense que dice la palabra que somos sellados con el Espíritu Santo para el día de la redención. ¿Qué significa esto? Que Dios ha puesto a alguien especial en tu vida. Algo que es de Dios en tu corazón, en tu vida, para que te ayude a llegar a la eternidad. Y necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos cuidar la relación con nuestros hermanos, pero más que todo, yo necesito cuidar la relación con ese Espíritu Santo, que es quien me va a ayudar a mí a llegar a la eternidad. Ahora, no te preocupes, porque muchas veces fallamos. Todos fallamos, cometemos errores. La Biblia dice: todos ofendemos muchas veces. ¿Verdad? Fíjense que la palabra, hablando acerca de la lengua, dice: todos ofendemos muchas veces. Y esto no es algo que es ajeno a nosotros. Es todos. Lo dice en el libro de Santiago. Dice: todos ofendemos muchas veces. Quiere decir que yo puedo llegar a ofender. Usted también puede ofender. Todos podemos llegar a ofender a alguien en nuestras vidas. Generalmente los conflictos mayoritarios se forman en la casa, con nuestras familias. Fíjense que la Biblia dice: la bendición del hombre viene por su propia casa. Generalmente los ataques mayores son en la casa, son en el hogar, con la familia, ¿verdad? Donde no podemos muchas veces, o no sabemos muchas veces cómo manejar la situación. Pero hay que entender una realidad. La Biblia dice que el hierro se aguza con el hierro, y el hombre se lima con el hombre. Entonces hay que entender que todo lo que vivimos, y nosotros vivimos conforme a la palabra, como dice Romanos 8:28, todo lo que Dios permite en mi vida es para mí. Porque muchas veces llegamos a pensar y decimos: Señor, ¿por qué estás permitiendo esto en mi vida? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué esta situación, si yo me esfuerzo por agradarte, si yo me esfuerzo por servirte, si yo me esfuerzo por hacer las cosas bien para ti, ¿por qué me pasan estas situaciones? ¿Sabes por qué? Es simple. Porque Dios quiere llevarte a otro nivel. Gracias. Y necesitas la madurez para entrar a ese otro nivel. Con el nivel de madurez que tienes ahora mismo, no puedes subir a ese otro nivel. Por eso Dios permite las situaciones. Como dice la palabra en Juan 15: yo soy, dijo el Señor, la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que no lleva fruto es quitado, pero todo aquel que lleva fruto es limpiado para que lleve más fruto. Y el Señor Jesús nos dice en su palabra también, ahí mismo en Romanos 15, dice: separados de mí, nada podemos hacer. Entonces, ¿qué nos muestra la Escritura? Estamos llegando a un nivel donde Dios tiene que pasar sobre nosotros aquella tijera que viene a cortar todo lo que nos estorba. Ahora, el Señor pasa la tijera, ¿no?, que usa el jardinero. ¿Usted cree que ahí el árbol, cuando le cortan las ramas, estará contento? ¿No sentirá dolor? Y muchas veces en la vida del cristiano nos pasa eso. Vivimos situaciones, atravesamos situaciones en nuestra vida que no queremos vivirlas, quisiéramos evitarlas, pero Dios las permite para que nosotros podamos darnos cuenta y decir: esto que estoy haciendo no agrada al Señor. Y Dios quiere llevarte a otro nivel en tu vida. No te canses. Muchas veces hemos vivido todos situaciones así. Hemos vivido situaciones de estrés en nuestra vida. Hemos vivido situaciones de estrés con nuestra familia. Hemos vivido situaciones de estrés a lo mejor con vecinos, ¿verdad? Pero todo Dios lo permite para que aprendamos a descansar. ¿A descansar en qué? En el Espíritu Santo. Fíjate si es tan poderoso lo que Dios ha puesto en tu corazón y en mi vida, también en mi corazón. ¿Qué dice la palabra? Que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo.
Y muchas veces no logramos entender esto. Es mayor el que está en ti que el que está en el mundo. Entonces, esto es algo que tenemos que aprender y grabarnos en nuestra mente. Por eso es importante memorizar la Escritura, conocer la Escritura. Porque muchas veces nos vemos inferiores o nos podemos ver muy por debajo y decimos, no, el enemigo está cobrando ventaja sobre nosotros. Esto es algo incierto. Porque la Biblia dice que Jesucristo nos sentó en los lugares celestiales juntamente con Él. Y están debajo de sus pies todos sus enemigos. Pero también dice la palabra que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Ahora, yo necesito cuidar mi relación con esa persona de la deidad, porque es Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Él está en mí. Yo necesito cuidar la relación con Él. No permitir que nada dañe mi relación con el Espíritu Santo. Y quisiera que pudiéramos leer Romanos 8:1. Dice la palabra de Dios en Romanos 8:1. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Está la cláusula. ¿Qué significa esto? No podemos andar nuestra vida conforme a la carne. Si la carne me pide guerra, no le puedo dar guerra. Si la carne me pide enemistad, yo no le puedo dar enemistad. Si la carne me pide contienda, no le puedo dar contienda. Porque la Biblia dice que los designios de la carne no se someten a Dios, pueden, ni tampoco pueden. Quiere decir que mi naturaleza carnal no se somete a Dios. No puede someterse a Dios. Por eso yo necesito andar mi vida por el Espíritu Santo. De hecho, la Biblia dice que los que son guiados por el Espíritu Santo, esos son hijos de Dios. Sí. Necesitamos dejarnos guiar por el Espíritu Santo en todo momento. Ahora, para yo dejarme guiar por el Espíritu Santo, yo necesito mantener una relación con Él. Fíjese que el Espíritu Santo nos enseña, nos corrige, nos convence, nos revela, nos guía a toda verdad. Fíjese la importancia que tiene el Espíritu Santo, que dice que el Espíritu Santo toma de lo del Señor y nos lo da a nosotros. Él es la conexión más directa entre nosotros y Dios, porque Él es Dios. Ahora, la relación con el Espíritu Santo, hermano, hay que cuidarla. Tengo que cuidar mi vida. Tengo que cuidar lo que veo. Tengo que cuidar lo que hablo. Tengo que cuidar cómo estoy edificando mi vida. Todo lo que me vaya a impedir o separar de esa relación con el Espíritu Santo, tengo la necesidad de desecharlo. No me es de bendición. Amén. Y dijo Jesús en Juan 16:7: pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 14:16. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino por mí. ¿No? Dice Juan 14, verso 16. Yo rogaré al Padre. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo
no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Qué pasa? No estamos huérfanos, no estamos abandonados. Dios no nos ha abandonado. El Señor nos ha dado su Espíritu Santo para que esté con nosotros, para que nos ayude en el camino, para que podamos llegar a la eternidad con el Señor. Y quisiera que pudiéramos leer como último versículo de la noche, Romanos 8:11. Muchas veces nos podemos sentir que estamos ahí cansados, extenuados, atribulados, atacados, ¿verdad? Pablo también se sintió así, ¿verdad? Pablo se sintió en momentos así como que estaba derribado, pero no derrotado, ¿verdad? Y fíjese lo que dice Romanos capítulo 8, verso 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Cuando estamos en esa situación debemos decir: Espíritu Santo, que vives dentro de mí, vivifícame, levántame, restáurame. El Espíritu Santo es Dios. Perdóname por haberte ofendido, perdóname por haberte contristado, perdóname por haber caído en esta trampa. Yo necesito, es importante que oremos así, necesito restaurar mi relación contigo. Y necesitamos entender que sin el Espíritu Santo no podemos vivir la vida cristiana correctamente. No podemos vencer los obstáculos, las luchas en nuestra vida si el Espíritu Santo no está en nosotros. Si Él no está ayudándonos constantemente para que podamos vencer las situaciones y para que podamos sobre todo obedecer la palabra del Señor. Amén. Esta es la palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Deseo que Dios les bendiga. Amén. Gloria a Dios.